Muy buenos días, señoras y señores. El Instituto Centroamericano de Administración Pública, copatrocinador de este Congreso Internacional del CLAD, se siente muy complacido de presentar este panel especial que se llama Gobernanza Digital en la formulación y evaluación, priorización de proyectos de inversión pública en un contexto de riesgo sistémico. Para el abordaje de este panel tenemos un selecto grupo de expertos y funcionarios públicos y nuestro director del CAP, quienes van a dar una apreciación sobre este delicado tema y donde cada uno de ellos lo va a abordar desde diferentes facetas. Para ello, primero le damos la palabra al señor director del CAP, don Osvaldo de la Guardia, quien hará una breve introducción, pero que de alguna manera será un abrebocas para las siguientes exposiciones que se estarán dando en el marco de este panel. Sí, buenos días. Me voy a permitir leer una pequeña introducción para ubicarnos con relación al tema. Honorable señor Jorge Amenguor Caballero, viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, distinguida esposa, se encuentra con nosotros acompañándonos. Muchas gracias por su presencia. Señor Jaime Araya, subsecretario general del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá. Señoras y señores del público presente y que nos acompañan también de forma virtual, distinguidas autoridades que también nos honran con su presencia a nivel virtual, distinguidos integrantes del panel, apreciados y apreciadas colegas, servidores públicos de las distintos países que nos acompañan. Una de las grandes lecciones que matizaron el quehacer político institucional en el siglo XX está referido al rol del Estado en tiempos de crisis, debido a la ocurrencia de fenómenos conocidos como la Gran Depresión. El mundo se vio inmerso en una de las crisis económicas y sociales más terribles de la historia, lo que contravino el cuerpo de conocimiento vigente en ese tiempo, que entendía que la intervención del Estado era contraria al bienestar general de los pueblos. En tal sentido, esta crisis solo fue superada con la fuerte intervención de las naciones desarrolladas del mundo, quienes tomaron decisiones claves que contribuyeron a redefinir el rol de liderazgo de la acción pública en tiempos de crisis, hacia uno de carácter proactivo y de protección al bienestar general de los ciudadanos. Uno de los elementos principales que matizaron el rol de liderazgo público en ese momento, que contribuyó a la recuperación económica mundial y a la vez a la creación de nuevos empleos y a la reducción de la pobreza, lo constituyó un vasto programa de construcción de obras de infraestructura, consistente en la construcción de obras viales, hidroeléctricas y otras grandes obras de inversión pública, lo que impulsó el desarrollo económico y la salida de la crisis mundial. A partir de la superación de ese fenómeno global, el rol proactivo del Estado se sintió como la premisa del primer orden en la superación de crisis a escala mundial. Y de manera particular, el impulso de la inversión pública se ha afianzado como un factor clave para impulsar medidas para superar las secuelas e impactos de dichos fenómenos globales. En el momento actual, organizaciones tales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, entre otros, han llegado a un gran consenso de que la inversión pública es esencial para crear millones de puestos de trabajo directamente en el corto plazo y millones más de forma indirecta y largo plazo, así como coadyuvar a reactivar la actividad económica tras el derrumbamiento de la economía mundial más brusco y profundo de la historia contemporánea, la pandemia de COVID-19. Pero para que esta inversión pública sea efectiva, es imprescindible que sea una inversión de calidad. Entre otros, los requisitos para la inversión pública sea de calidad suponen que esté vinculada a un plan o estrategia de desarrollo, el desarrollo de un proceso de preinversión que garantice la adecuada formulación y consistencia en la preparación de proyectos, la existencia de una autoridad pública para revisar y aplicar proyectos,
una institucionalidad independiente que asegure criterios claves para una selección creíble de proyectos de inversiones públicas prioritarios, efectivos y transparentes procesos de presupuestación y de adquisiciones que apoyen la implementación de operaciones de dichos proyectos, mantener el registro, operación y mantenimiento de activos generados por la inversión pública, y finalmente un proceso de post-evaluación para mejorar la orientación de las nuevas inversiones a través de evitar repetir errores e incorporar las lecciones aprendidas. En línea con lo anterior, es decir, con miras a mejorar la calidad de la inversión pública, en el año 2010, en la ciudad de Panamá, fue creada la Red de Sistema Nacional de Inversión Pública, Red SNIP, de Latinoamérica y el Caribe. Esta entidad agrupa las institucionalidades a nivel de país, tiene la misión de asegurar que la inversión pública nacional se desarrolle con la calidad adecuada y contribuya al logro de los objetivos de crecimiento económico de calidad, sostenibilidad e inclusividad. Concordantemente, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, interpretando la demanda externa por cada uno de los SNIP de la red, de que necesitan ser fortalecidos en sus capacidades institucionales a fin de cumplir con su misión de promover el desarrollo económico de la pospandemia, ha pasado de las palabras a los hechos y ha formulado una intervención orientada al fortalecimiento de los sistemas nacionales de inversión pública de la región centroamericana, denominada Iniciativa Centroamericana para una Inversión Pública con Valor Agregado Incentiva, la cual cuenta con el auspicio de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. En el momento actual, esta gran intervención está siendo apropiada e implementada por 7 países centroamericanos: Panamá, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador y la República Dominicana, así como por organismos cooperantes de la región. Para tal fin se ha generado la Carta de Punta Cana en la República Dominicana. En el día de hoy me complace introducir este panel de distinguidos expertos en el tema que nos ocupa, quienes tendrán la oportunidad de exponer con detalle cómo una buena gobernanza de las institucionalidades relacionadas con la inversión pública contribuye a la superación de los impactos de la pandemia a través de promover una inversión pública de calidad en un contexto de riesgo sistémico, propuesta que contribuye la aspiración del ICAP a través del proyecto Incentiva. Les deseo puedan aprovechar al máximo los conceptos expuestos por estos distinguidos panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. A continuación, en el abordaje de este panel especial de gobernanza digital, en el tema que nos interesa, la inversión pública como un motor para reactivar la economía, tenemos 4 expertos que verán el abordaje de este tema desde su perspectiva. Tenemos, y lo voy a ir mencionando en función de cómo se van a ir presentando. Don Alan Label, un experto internacional, consultor del ICAP, va a abordar el tema en función de la gobernanza en la inversión pública y el rol de las políticas públicas en el tiempo de COVID. Posteriormente, vendrá el viceministro de Finanzas, el señor Jorge Luis Almejor Caballero, quien abordará el tema, pero a la luz de las experiencias, de las lecciones aprendidas en Panamá. Después tenemos a la coordinadora técnica del ICAP, María José Castillo, quien abordará el tema de la gobernanza, pero visto a la luz de la modernización de los sistemas nacionales de inversión pública en el marco de este grupo de países que conforman el proyecto. Y finalmente, don Iván Cerda Escade, quien es el coordinador técnico de esta iniciativa que acaba de mencionar el director del ICAP, Incentiva, abordará el tema en función de los grandes resultados que se esperan con este proyecto y que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con herramientas, con instrumentos que operacionalicen las políticas públicas en lo que es la inversión pública. En ese orden, le doy la palabra a don Alan Label para que abra en una dimensión macro sobre este tipo de temas. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias al ICAP y a CLAD por la oportunidad de dirigir lo que son pocas palabras sobre un tema
de gran trascendencia y gran complejidad. La orientación mía es medio genérico, medio específico. Se trata como tema central gobernanza, gobernanza en función de la formulación y activación de políticas públicas. Y eso particularmente en el caso del debate hoy, frente a lo que es la pandemia, que durante casi 2 años ahora el mundo entero ha estado sufriendo en sus embates, impactos, efectos diferenciados sobre grupos de sociedad distintos, pero aún presente, y en lo cual, independiente de esta frase de la post-pandemia, hay evidencia que no sabemos cuándo exactamente tendremos post-pandemia. Y si no, entramos en otras pandemias en el futuro, de acuerdo con las previsiones de médicos, de gente experta más en esos temas que lo mismo. Hablar de esto es hablar de 3 cosas que un eminente científico político, John Kingdon, en escritos desde los 80s en adelante, versó sobre cómo es que se abren policy windows, ventanas de política, frente a problemas de la sociedad que surgen. Y él identificó la necesidad de la coherencia, coordinación, consistencia entre 3 como pilares. Uno era la definición de un problema público, acordado, consensuado como un problema público por gobierno, por sociedad civil, por sector privado. Por otra parte, la formulación de alternativas de intervención, propuestas de intervención, y el tercer elemento era lo político esencialmente, el debate entre actores de la sociedad, desde gobierno, sociedad civil, etc. Y solamente cuando esos 3 coinciden en su visión del problema y de la estrategia, uno transportaría a un tipo de política distinta en la sociedad. Y sobre la historia hemos visto discusiones largas sobre transiciones eventuales graduales para llegar a nuevas circunstancias y transiciones rápidas que están hoy en día captadas en la noción de transformación. Y si vemos la historia, ese es un debate que ha existido desde Ibn Khaldun en el siglo IV, particularmente con Hegel en su discusión sobre transiciones paulatinas y transiciones rápidas, y Kingdon en su propio libro habla de que aunque transiciones normalmente son eventuales, lentos, pausados, que van rehaciendo el juego de las piezas para acomodarse a nuevas circunstancias, muchas veces hemos visto transiciones, transformaciones rápidas. El señor director habló de la Segunda Guerra Mundial, antes el New Deal de Roosevelt, el cambio que implicaba Reagan, Thatcher y los que nos seguían con el neoliberalismo y transiciones rápidas en tiempos históricos hacia otros estados de la política pública. Entonces, ese es el tema que tenemos enfrente. Sabemos que con la pandemia es la interpretación que desde la pandemia, la forma de interpretarlo como un evento, va a influir o debería influir de una forma muy significativa sobre la formulación de política pública y la gobernanza que se erige y se establece para enfrentar. Establezco un punto de partida. Tengo 30 años estudiando gestión de riesgo de desastres y digo enfáticamente, no hemos progresado lo que tenemos que progresar. Y la pandemia ilustra claramente en unas facetas de eso las limitaciones de los sistemas de gobernanza, la política pública que tenemos. Entonces, una esencia de esto es revertirse al problema que es sujeto de política pública, de inversión pública, de gobernanza, y ver la coincidencia de esos elementos con la definición, la forma de establecer cómo es el problema. Con la pandemia, pudiéramos interpretarlo como algo pasajero, viene y va, el mundo retomará su rumbo en el futuro y tal vez espera otro, pero esa es parte de la historia de la humanidad que vienen y van y la sociedad sigue.
Sin embargo, sabemos que hemos hablado ahora de una nueva normalidad, de transformación. Hay algo en la lectura de este evento que incita a la sociedad a pensar en alternativas, cambios, transiciones, transformaciones significativos para evitar hasta cierto punto colapsos de la sociedad. El cambio climático es otro tema que está coordinado con el tema de la pandemia, no son temas independientes. Y sobre ese tema volveré posteriormente. Entonces, aun cuando uno viera la pandemia como algo que irrumpe en la sociedad, interrumpe la continuidad, afecta en términos de impactos, etc., sobre grupos diferenciados, esa misma interpretación podría ser interpretada de formas distintas. Y eso nos remite a las interpretaciones de lo que yo estoy interpretando como un desastre, una catástrofe, una crisis, que aunque tenga elementos completamente distintos en muchos sentidos a un sismo que afecta a una sociedad, un huracán, un deslizamiento, una inundación, una explosión tecnológica, un Fukushima, básicamente en su esencia tiene los mismos elementos. Una amenaza, una sociedad vulnerable, una sociedad expuesta. La forma de expresión absoluta de estos difiere. Sin embargo, voy a interpretar que la pandemia es un desastre, una catástrofe. Jonathan Larson, un cantautor que fue famoso en los Estados Unidos por repensar la música en Broadway en términos de shows, con dos trabajos, TikTok Show, Boom y Rent, hizo en una frase de una canción una aseveración, dice, ¿por qué necesitamos catástrofe para hacer revolución? Y eso encierra una cosa muy interesante, porque o ves la catástrofe como algo eventual que viene, que llama la atención a la sociedad, o ves a la catástrofe como algo construido sobre cosas preexistentes. Y en el tema del desastre, tanto el virus como la pandemia, como un sismo, como un Fukushima, hay dos interpretaciones dominantes en la historia. Uno ha sido superado por otro, aunque el anterior sigue persistiendo. Uno es lo que interpretan como una interpretación fisicalista. El problema es el virus, el problema es el terremoto, el problema es el huracán. El huracán es enemigo, hay que luchar contra él, el virus hay que hacer guerra. Los terremotos matan, suicidan, asesinan, etc. Animistamente damos características humanas a eventos inmersos. Esa interpretación que declara la sociedad como inocente, la sociedad como neutro, y el evento decidiría quién sufre, etc., ha sido superado en la historia, en teoría, pero no en la práctica. Y hemos movido, y con esto en particular, el tema que tenemos enfrente de la pandemia, a interpretaciones que llaman desde la construcción social del riesgo. Que el riesgo en la sociedad es esa precondición que se actualiza cuando ocurre un evento y se transforma en daños severos, es construido socialmente, con nosotros colectivamente, en familias, individuos, sector privado, sector público, etc. A través del tipo de política, tipo de instrumento, tipo de inversión pública, tipo de construcción, tipo de localización que haga. Entonces, la pandemia hoy en día tendría los efectos e impactos porque nosotros construimos ex ante las condiciones que determinarían a quién afecta, cómo traslada del sector salud al sector económico y político, etc. Y eso es una interpretación de que los modelos de desarrollo han incitado lo que llamamos causas de fondo y arraigado en ellos lo que llaman drivers of risk en inglés, impulsores de riesgo, que remiten a temas como la construcción de desigualdad, pobreza, exclusión, marginación, como una base fundamental, y encima de eso, fallas en el ordenamiento territorial, en la planificación urbana, en el uso del territorio, fallos en el manejo y gestión ambiental, incluyendo el cambio climático hoy día. Entonces, el riesgo que sufrimos y quién lo sufre es un derivado de acciones y otros tipos de actividad que ocurren.
Si es así, entonces no tenemos opción que interpretar la pandemia, no desde una perspectiva pura y simplemente de la respuesta y la preparación, del monitoreo y de la evaluación, que es lo que domina hoy en día. Un estudio reciente de Oxford, la Universidad Mass, NUMA, mostró que toda la inversión en América Latina en los últimos 2 años, desde un 98% está en respuesta y preparativo. El modelo de interpretación social, construcción social, nos empuja hacia la prevención, la mitigación, la reducción del riesgo y impedir que el riesgo exista en la sociedad. Esto bajo un modelo interpretativo fisicalista es imposible. El evento viene, es incierto, hay que monitorar y construir ideas sobre cuándo pasará otra vez y estar preparado y evitar lo que tenemos con esta pandemia, que pocos tomar en cuenta de que pandemias eran parte de la historia de la humanidad y algunos muy recientes. Y solamente países como Taiwán o Nueva Zelanda tomaron evidencia del pasado y lo incorporaron ex ante en sus planes. Pero no podemos quedar con eso. Tenemos que quedar con la idea que el próximo virus primero nos surge, reduciendo posibilidades de zoonosis y todo lo demás, y si surge, tenemos que tener planificación urbana, planificación del uso del suelo, distanciamiento, de densificación, de concentración, que de alguna forma acomoda la posibilidad de resistir los embates de un evento de ese tipo en el futuro. Ahora, si pasamos, y muy rápidamente, porque el tiempo no, si vemos la gobernanza, la inversión pública, y no voy a jurar absolutamente, porque no tengo los datos para jurarlo, vamos a encontrar que gran parte de la preocupación de la gobernanza de la inversión pública es para respuesta y preparativo. Todos los datos internacionales muestran al tema del riesgo de desastre, solamente un 5% está en el área de prevención. Lo demás está en reconstrucción, recuperación y previamente preparación y respuesta. A pesar de que la teoría ha movido, no se ha acoplado con el entendimiento del problema de la sociedad. Entonces el desastre sigue siendo una cosa efímera, un mal astro, un algo que viene y va y volverá, pero lo enfrentaremos de una forma, etc. Entonces, si no cambiamos esas concepciones, no hay forma de cambiar la concepción de la inversión pública o la política pública. Tenemos que darnos cuenta que evitar desastres, sea con virus o sea con terremotos, exige una modificación del proceso de desarrollo. Tenemos que mejorar el ordenamiento territorial, la planificación urbana. Tenemos que reducir la desigualdad y la pobreza. Entonces, el mejor mecanismo de gestión de riesgo es efectivamente un desarrollo sostenible. Eso está bajo crítica ahora por ambientalistas, etc. No voy a entrar en los debates, etc. Pero si no vemos el desastre como más que un impacto-efecto, si no lo vemos esencialmente como un indicador de desarrollo no logrado, de desarrollo soslayado, de desarrollo incompleto, y en consecuencia construido sobre lo que llamamos riesgo cotidiano. O sea, el riesgo de desastre no aparece de la nada, no cae de un asteroide o de, etc. Está construido en la sociedad. Y la base es el riesgo cotidiano. Es el riesgo que enfrentan millones de personas que viven con 1.9 o 3 dólares, tú decides cuál número quieres para definir pobreza absoluta. Está construido su sufrimiento diario, cotidiano, su exclusión de los mercados de trabajo, de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, si no cambiamos eso, no podemos evitar desastres, no podemos reducirlos. Entonces, ¿qué es el marco para la gobernanza? Pasar de lo que esencialmente aún tenemos, que es una visión de desastre, catástrofe, como un impacto exógeno de un evento exógeno, hacia una visión, incluyendo la noción de riesgo sistémico, de un impacto endógeno del mismo sistema que sufre, es el sistema que crea el riesgo. Y eso sí ya complica el análisis y la forma de intervención, porque no es de culpar a un asteroide, es de culparse a sí mismo, no de la responsabilidad que se asigna. Entonces, gobernanza
que no es basado en interconectividad, intersectorialidad, transsectorialidad, transterritorialidad, participación, reconocimiento de que el riesgo no es que pierdes un hospital o pierdes un camino. Tú pierdes lo que eso genera en la sociedad de forma concatenada, es sistémico. Yo pierdo un hospital en una comunidad y ese es un efecto concatenado sobre múltiples elementos donde todos los cálculos que se han hecho, y no son muchos, dicen que los impactos indirectos son mucho más severos que los impactos directos. Entonces, si dices que el huracán Mitch causó $10 billones en Centroamérica, ese era directo. Lo que causó era 20 billones o 30 billones en términos del impacto efectivo sistémico sobre sistemas en un mundo crecientemente globalizado. Y eso implica que la gobernanza tiene que ser transterritorial. No podemos manejar local, regional, nacional, internacional. Tiene que ser algo mucho más comprensivo. Entonces, terminaré ahí, porque creo que ya es un tema sumamente rico y vuelvo a insistir que desastre y catástrofe mide y nos exhibe la cotidianidad. No es una ruptura con la cotidianidad. Crisis y desastre es la continuidad de la cotidianidad. Y se expresa por un trigger, una amenaza que se convierte en un evento real en un momento determinado. Y el riesgo ya está en la sociedad, está solamente esperando otro Fukushima, otro sismo de Haití. Y lo lamentable es que los eventos disminuyen en tamaño y los efectos e impactos crecen, porque es vulnerabilidad y exposición que es la que requiera los daños y que es más que el evento en sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Román Anabel, por esa brillante exposición sobre el abordaje de cómo nuestras sociedades están abordando esta calamidad del COVID, pero no visto como un tema de un riesgo que sucede de la nada, no visto más bien cómo la sociedad misma construye ese caldo de cultivo para que los eventos como este sean más dañinos. Vamos a continuar con este panel y ahora le damos la palabra a don Jorge Luis Mangeo, quien nos dará una perspectiva del riesgo, ¿verdad?, de esta parte de la inversión pública y de la pandemia, cómo ha afectado, pero desde su país. Viceministro. Gracias. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, Claudia, por tenernos aquí comunicados. Me voy a dirigir a los saludos electorales, a todos los asistentes presenciales y los virtuales que nos acompañan muchos de Panamá, así que va a ser mucho más retadora esta presentación, porque manejan bastante de la información que vamos a transmitir. Creo que lo primero es dar las gracias por tener la oportunidad de estar aquí, puesto que luego de este año y medio de pandemia aproximadamente, el solo hecho de que aún que no hayamos salido y estar en una situación post-pandemia, ya podemos ver una luz al final del túnel y somos sobrevivientes todos los que estamos aquí, más allá de que hemos perdido familiares, ciudadanos, amigos, conocidos. Yo me voy a centrar un poco en las experiencias de lecciones aprendidas que hemos tenido en Panamá y por supuesto que en la inversión pública y la sostenibilidad, que es algo sumamente crucial para este evento. Vamos a hacer una breve reseña de la situación económica, hablar un poco de la estrategia que le dimos al COVID-19 en el año 20, en el año 21, y finalizar con digitalización y sostenibilidad, que es parte de las discusiones que tenemos hacia el futuro de cómo aprender un poco de estos eventos inesperados, como yo lo he mencionado. Bueno, creo que para todos es sabido que Panamá es una economía bastante diversificada. Nosotros prácticamente veníamos con una etapa de crecimiento sostenido durante los últimos casi 10, 12 años. Y ciertamente esa capacidad se vio truncada por efectos de la pandemia. De hecho, en el año 2020 nosotros retrocedimos en la capacidad productiva a
la generación del Producto Interno Bruto nominal que teníamos aproximadamente 6 años atrás. Eso quiere decir una caída del PIB nominal de menos 20.7%, en el PIB real también alrededor del 18%, pero lo más triste de esto es que se trata de capacidad productiva que no vamos a recuperar. Y ahora, no solamente atendiendo la pandemia, sino entendiendo que nos estamos enfrentando a un mundo nuevo, tenemos que buscar e innovar, que esa es la palabra realmente, innovar en oportunidades de generación productiva que pueda permitirnos reducir los niveles de desempleo que se han profundizado por efecto de la pandemia y que por supuesto ahora nos presentan estos retos de cómo ir hacia adelante en crecimiento. Sin embargo, hay una luz dentro del camino y es que Panamá tiene perspectivas de crecimiento importantes para este año y por supuesto para el próximo año. Aquí tenemos una comparativa de cómo hubiéramos crecido sin PIB, sin la condición de la pandemia y cómo obviamente nos hemos visto afectados, regresando a los niveles prepandémicos aproximadamente dentro de 2 años, a finales del año 2023. Creo que para todos es sabido que uno de los principales impactos de la pandemia global fue la reducción en la capacidad de generación de ingresos del Estado. Y al final, como bien lo mencionaba mi predecesor, y lo mencionaba el director de su introducción, en este momento se hizo crucial la participación del Estado como un agente económico en cada una de las jurisdicciones. Querámoslo o no, en algunos países, por ejemplo en el caso de Panamá, la inversión pública y el gasto público representa aproximadamente 1/3 de la generación económica agregada anual. Y por supuesto que en pandemia eso se incrementó a aproximadamente la mitad o quizás el 60% de la generación agregada. Entonces, la primera de las estrategias que realizamos a través del Ministerio de Economía y Finanzas fue la revisión de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que establecía ya un límite de déficit fiscal en el cual pudiéramos incurrir, y esto principalmente para abrir espacio obviamente a las necesidades de pandemia. Pasando en el año 2020 de una estimación del 2.75% de cierre del déficit e incrementándola a algo que fue innovador, de hecho, porque establecimos un límite que permitía un rango entre 9 y 10.5% para diciembre. Al final el cierre fue de 10.1 y se presenta otro reto. De esa abrupta caída de los ingresos corrientes y el aumento del déficit, ahora este año, en el 2021, tenemos que bajarlo prácticamente en 3 puntos a el rango entre 7 y 7,5, y el próximo año más otros 3 puntos a 4% del 2022. Sí, pero para nosotros fundamental, y de hecho transmito obviamente las palabras de mi jefe directo, el doctor Héctor Alexander, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal tiene los principales objetivos que nosotros debemos establecer de consolidación fiscal para un Estado. Generar ahorro corriente para que obviamente las inversiones públicas se financien cada vez menos con endeudamiento. Aquí tenemos las últimas cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que arrojan en efecto la abrupta caída que tuvimos en el año 2020, pero como pueden ver, ya de manera progresiva, a partir del segundo trimestre del año 2020, hemos tenido un incremento en las generaciones económicas y por supuesto que igualmente en los ingresos del Estado. Esto por efecto de que las actividades económicas diversas fueron reactivándose y este año aumentando en el segundo trimestre a 40.4% aproximadamente, principalmente en el sentido de que nos hemos apalancado de la principal política pública que ha sido para el Estado este año, que es el proceso de vacunación, fundamental y crucial para poder salir adelante de la pandemia. Como les decía, si mantenemos estos niveles de generación económica que ya hemos visto durante los 2 primeros trimestres, que proyectamos en el tercer trimestre que así será, y en el cuarto trimestre tenemos la expectativa de que se mantendrán, deberíamos estar creciendo en no menos del 9% de este año. Al primer semestre del 2021 ya teníamos un crecimiento económico acumulado de 10%, lo cual es sumamente importante y ahora les voy a transmitir una comparación con la región de Latinoamérica. Dentro de algunos sectores, por supuesto que nosotros tenemos mucha relación directa con el comercio internacional, por lo cual exportación e importación de mercaderías ha estado creciendo de manera significativa. La producción de cemento, toda vez que hemos reactivado muchas obras en infraestructura pública y también en infraestructura privada. Y por supuesto el sector agropecuario, que también ha sido crucial en ese sentido.
hoy por hoy estamos recibiendo a full los ingresos que puede generar el desarrollo de minas, por ejemplo, en el caso de cobre y oro, ¿no? Y estamos en un proceso de negociación para que eso se pueda incrementar y generar mayores ingresos sostenibles para el Estado. Aquí tenemos una gráfica que representa las perspectivas de crecimiento para el año 2021 y el 2022 en Panamá y Latinoamérica. Como pueden ver, según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y una calificadora de riesgo, más allá de que la región va a estar creciendo en torno a rangos entre 5.2 y 6.4%, se espera que Panamá crezca económicamente hablando entre 9.9 y 12% este año. Quizás seríamos el segundo o uno de los primeros países en crecimiento de la región. Para el próximo año, como se espera que va a haber una reducción en la generación económica, obviamente, porque la base va a ser este año 2021, que es un año prácticamente de salida del COVID, el crecimiento va a ser menor, pero Panamá se mantendrá creciendo más o menos entre el 5 y el 7.8%, dependiendo de cómo sigamos construyendo, obviamente, la base económica este año. Ahora, desde un punto de vista estratégico, es importante mencionar, no sé si todos lo manejan, seguramente sí, porque a veces eso es una envidia para algunas jurisdicciones, otras veces es un punto de referencia, pero Panamá no tiene una banca central, no tenemos banco central, por lo cual la manera nuestra de manejar la política económica va directamente asociada con la política fiscal, la administración del presupuesto y utilizar las herramientas que tenemos a través de estas leyes de responsabilidad social fiscal y algunas otras políticas públicas como las formas de desarrollar económica y socialmente al país. Entonces, bajo ese criterio, tenemos que también mencionar que esto no ha impedido que desde un punto de vista privado y de acceso a recursos, Panamá se haya aprovechado de su positiva posición desde un punto de vista de mercados internacionales, como lo es la calificación de riesgo, de la cual usamos de las principales calificadoras, teniendo bajas tasas de interés para provecho del sector público, así como también del sector privado, y beneficiando obviamente a todos los bancos de la tasa que tienen una interconectividad importante con el sistema financiero internacional. Bajo ese criterio, para mitigar esa caída de ingresos importante que tuvimos en el año 2020, nosotros accedimos y fuimos uno de los primeros países en salir a captar recursos financieros de los mercados internacionales, en los mercados de capitales, y logramos traer más o menos 20.3% del Producto Interno Bruto en recursos financieros inyectados directamente a la economía. Eso representa no menos de 10.700 millones de dólares. Si le agregamos el esfuerzo que hizo o que hicieron los dos bancos oficiales del Estado, que es el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro, aumentamos esa cifra a 12.600 millones como mínimo, que representa más o menos 24% del Producto Interno Bruto en recursos financieros traídos a la economía. ¿Cuál era el objetivo de esto? Pues en primera instancia, sostener el gasto, sostener la generación económica agregada y poder poner a disposición de manera inmediata, como bien lo mencionaba, los recursos para mitigar en gran medida el impacto que iba a tener la pandemia COVID-19 desde un punto de vista de atención sanitaria. Ahora, quiero recalcar algo. A pesar de que podemos concentrarnos en esa mitigación inmediata, que es lo que deberíamos hacer en su momento, y de que debemos pensar en aspectos de mitigación hacia el futuro, es importante tomar en cuenta de que países como el nuestro no tenían una capacidad sanitaria instalada que pudiera prohibir que hubiera un desborde de ese sistema, razón por la cual esa fue la inmediata atención. Desde otra perspectiva, que no es menor, nosotros establecimos programas importantes como el Panamá Solidario y el programa Agrosolidario, que básicamente se orientaban a inyectarle recursos a las familias vulnerables que se vieran afectadas producto de la pandemia. Como parte de este programa, el Plan Panamá Solidario, les puedo mencionar y que todavía se encuentra activo, porque en algunos países se hicieron esfuerzos similares, pero no duraron más de algunos meses. En el caso nuestro, iniciamos con una transferencia inmediata de 100 balboas a personas en vulnerabilidad desde el mes de abril del año 2020 hasta diciembre. A partir de este año, en enero del 2021, esa cifra aumentó a 120 balboas.
o dólares de los Estados Unidos. Cabe recalcar que esto representaba más o menos 1/3 del costo de la canasta básica en los momentos en que se hicieron las asignaciones. Y a la fecha esto ha representado una inversión estimada de no menos de 1.600 millones de dólares de parte del Estado en ambos años. De igual manera, con un método de mitigación, una especie de safety net, establecimos 2 fideicomisos en el Banco Nacional de Panamá, que son fondos para, primero que todo, fortalecer la capacidad crediticia del sistema bancario y financiero, y en segunda instancia, para fortalecer la sostenibilidad del tejido productivo del país, principalmente orientado a las pequeñas y medianas empresas y a la microproducción agropecuaria. Estos fondos manejan recursos por 1.300 millones de balboas o de dólares de Estados Unidos de América, y en el caso de las pymes sí han sido casi que desembolsados en su totalidad. En el caso del Fondo de Fortalecimiento de Crédito, a Dios gracias, los bancos no han tenido necesidad de accesarlo. Y es una iniciativa que, de hecho, a mí me tocó en el año 2008 hacerlo en su momento cuando pasamos por la crisis financiera mundial, también estableciendo un fondo similar de 400 millones. Como Estado hicimos diversas, y aquí me acompaña la subdirectora de ingresos, junto con parte del equipo, acciones para mitigar ese impacto que iba a tener la pandemia en la capacidad de cumplimiento de los ciudadanos con sus obligaciones tributarias, principalmente produciendo alivios, estímulos, programas de arreglos de pago y reduciendo aquellas multas, recargos e intereses que se les generarían. Y se estableció un programa de ampliación del Fondo de Estabilización Tarifaria, que es básicamente el subsidio energético que le damos a las familias que consumían hasta 300 kilovatios por hora al mes, ampliándolo hasta 1.000 kilovatios por hora al mes, generando un beneficio para más de 1 millón de hogares, que representan más del 93% de los clientes de energía eléctrica. Y por supuesto que el programa que les mencionaba de Agro Solidario, que era la transferencia de bolsas de alimentación a las áreas de difícil acceso, siempre teniendo como norte la compra garantizada de la producción nacional, que también fue algo importante durante esta etapa. Ahora, las acciones inmediatas que iban orientadas hacia el ataque de la pandemia COVID-19 no nos dejaron de lado ni nos desenfocaron sobre algunas acciones que ya tenemos planificadas dentro del plan estratégico de gobierno y del plan general de inversiones. Y dentro de ellas me permito resaltar solamente algunas leyes que fueron sancionadas durante este proceso, que a pesar de que no iban a ser aprovechadas en el momento inmediato, sentaban las bases para una visión de mediano plazo, en el sentido de atraer mayor inversión extranjera directa y fortalecer el crecimiento económico local. Entre ellas puedo mencionar la ley que crea el régimen de asociaciones público-privadas, que ahora toma una alta relevancia, que ahora posteriormente lo mencionaré. La ley 159 de 2020, que crea un régimen de empresas multinacionales para la manufactura, que es un régimen especial que ya contábamos, pero para ser empresas multinacionales, ahora ampliándolo para atraer esa producción y probablemente apalancarnos el nearshoring que estamos hablando últimamente. Una ley de leasing inmobiliario, una ley que crea un régimen especial de incentivos e impuestos sobre la renta para micro, pequeñas y medianas empresas, y una ley de pronto pago para aquellos panameños que, si bien tenían alguna afectación económica o no teniéndola, cumplían adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Porque así como le dimos un estímulo y un alivio a aquellos afectados, también tenemos que reconocer a los que nos ayudaron a sostener el momento económico que estamos viviendo. Importante que a través de los diferentes programas de desarrollo de infraestructura pública, y es parte de lo que conversábamos y norte en esta presentación, las obras de infraestructura pública fueron reactivadas principalmente estableciendo un programa de desarrollo comunitario en donde generamos empleos de manera temporal. Todavía tenemos áreas en donde estamos asignando ese tipo de recursos e iniciativas, y eso ha beneficiado directamente a bastantes comunidades a nivel nacional. Se dio inicio a los trabajos de la línea 3 del metro de Panamá, que va a beneficiar a no menos de 500.000 habitantes en el área de Panamá Oeste, una de las periferias de la ciudad metropolitana, y que va a ser un proyecto que va a costar no menos de 2.500 millones de balboas, generando aproximadamente 5.000 empleos en la etapa de construcción en su pico, y por supuesto después en operación.
Como les comentaba, en el caso de las asociaciones público-privadas, tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos más o menos por el orden de 1.500 millones de balboas o de dólares, entre ellos y sobre todo principalmente orientados a fondos de mantenimiento vial, desarrollo de diferentes infraestructuras, pero estamos en un proceso de análisis y de desarrollo de la reglamentación junto con una consultoría apoyados por el Banco Mundial, y esperamos que el próximo año ya se inicie adecuadamente este proceso. Y como último punto, dentro de las inversiones públicas, mencionar que se diseñó un nuevo modelo de inversión pública, que es el de desarrollo de proyectos llave en mano, con pagos 50% a mitad de avance y el restante 50% al final de la obra. Prácticamente son turnkey projects que nos permiten realizar inversiones por más de 1.800 millones de dólares en el periodo comprendido entre los años 2022 y 2024, ampliando así las capacidades limitadas que tenemos de manera presupuestaria. Las prioridades que teníamos para este año, por supuesto, como les mencionaba, masificar el proceso de vacunación. Hemos invertido no menos de 110 millones de dólares en las vacunas entre el año anterior y este año, y ya incluimos en parte del presupuesto general del Estado para el próximo año el esfuerzo necesario para las vacunas de refuerzo que sean requeridas en el país. Le dimos un aumento a esa política fiscal anticíclica de traer recursos del exterior para sostener el presupuesto general del Estado y darle viabilidad a los programas Panamá Solidario y al resto de iniciativas que les mencionaba. E importantemente tenemos, obviamente, adelante el diálogo con respecto a la seguridad social, el Fondo de Pensiones Público que tenemos en Panamá, que es un tema que debemos resolver para poder asegurarnos de que tenemos una planificación adecuada de las finanzas públicas hacia el futuro. Y por último, porque Panamá no escapa de ningún reto, tenemos también que salir de las listas internacionales, que obviamente nos impactan en nuestro desarrollo. Ahora, desde un punto de vista de digitalización y sostenibilidad, yo la verdad que me tengo que quitar el sombrero con los trabajadores técnicos de innovación y de tecnología. Porque si hay algo que la pandemia nos ha demostrado, uno es que somos ineficientes, todos. Y la eficiencia se busca en función de la productividad. Y las herramientas como la tecnología y la digitalización son las que nos van a permitir a nosotros como países, administraciones públicas, empresas privadas, poder apalancarnos en una mejor medida y monetizar los pocos recursos escasos que tenemos hacia una mayor productividad para beneficio de las sociedades. En ese sentido, a través, por lo menos orgullosamente, de nuestra Dirección General de Ingresos, digitalizamos no menos de 60 procesos. Y eso es importante mencionar, porque una cosa es la transformación digital hacia el ciudadano o el contribuyente, como beneficiario último que lo mencionaba, prácticamente el accionista de nuestra empresa. Y otra cosa es la digitalización de los procesos internos. Entonces, veamos la innovación no solamente como el desarrollo de una solución tecnológica. A veces la innovación es solamente una mejora continua del proceso. Es asegurarnos de que estamos haciendo lo que debemos hacer de manera correcta, pero siempre bajo los pasos más eficientes posibles. Entonces, eso es importante resaltarlo. Y un programa como el Plan Panamá Solidario que mencionaba, que fue desarrollado por nuestra Autoridad de Innovación Gubernamental, que recibió un reconocimiento a nivel internacional, toda vez de que fue la primera vez que se utilizó la cédula de identidad personal como un mecanismo de transferencia y pago de ingresos o de estas transferencias corrientes en el caso del apoyo que teníamos. Este programa implica a la fecha un total de 12.7 millones de vales acreditados o asignaciones, 1.3 millones de beneficiarios y se han ejecutado más de 21.8 millones de transacciones totales en este periodo. Eso abre la posibilidad a que más iniciativas de transferencias corrientes se puedan asignar a través de estos recursos, reduciendo también el costo de programas administrativos de este tipo de iniciativas de subsidios. Desde un punto de vista de digitalización del Estado, le hemos dado paso al proyecto de facturación electrónica de manera voluntaria este año y ya el próximo año lo haremos de manera obligatoria. Eso nos va a dar mucha más información, nos va a asegurar que el Estado tengamos los ingresos de manera más recurrente, de manera sostenible,
Y por supuesto que vamos a tener mucha más data para analizar, ahora teniendo oportunidad de generar nuevas plazas de empleo bajo esa perspectiva. Estamos en el proceso de análisis y desarrollo de una solución integral de pagos de las cuentas por pagar del Estado que tenga un track desde el inicio hasta el fin, incluyendo el paso por la Contraloría General de la República, que es nuestro ente fiscalizador. Y así tenían una visibilidad no solamente para el Estado, sino para todos los contribuyentes y los agentes acreedores del Estado, a fin de que puedan inclusive factorear sus cuentas. Y esta semana cerramos el proceso del Pacto del Bicentenario, que para aquellos que no lo saben, cumplimos 200 años de habernos separado de España, 28. Y bueno, fue un proceso interesante, que duró un año, desde noviembre del año pasado hasta este año, 100% digital. Prácticamente el 65-70% de los participantes accedieron a la plataforma vía celulares y propusieron distintas iniciativas que ellos creen que el Estado debería ejecutar para mejorar sus condiciones a nivel nacional. En general, nosotros vislumbramos una transformación continua de diferentes actividades del Estado y, por supuesto, sentimos que estamos orientados en la dirección correcta, siempre buscando interconectividad entre los diferentes sistemas de administración y recursos del Estado. Desde una perspectiva contable, mencionarles solamente que contamos con el sistema ISMO, que es el core de la administración pública, el registro contable, desde un punto de vista de la etapa primera que ya hemos superado, teniendo una inversión superior a los 55 millones de dólares, ya hemos implementado la misma en las 25 instituciones del gobierno central, 32 de 35 descentralizadas, en 5 de 8 empresas públicas y en todos los intermediarios financieros del Estado, que son 4. ISMO cubre el core del sistema de gestión financiera integrada, pero al mismo tiempo debe aparentarse de otros sistemas tecnológicos de diferentes instituciones para poder lograr sus objetivos, que al final del día, y les cuento una infidencia, para nosotros es fundamental contar con estados financieros del Estado. Y ese es uno de los objetivos que tenemos y hemos siempre marcado dentro de la administración pública para estos 5 años. Luego de asegurar esta funcionalidad completa, por supuesto que la clave va a ser asegurarnos la fortaleza de la información que es alimentada por diferentes sistemas y la gobernanza, porque la gobernanza en la administración pública es clave para la continuidad de los procesos. Y al final, esto debemos verlo de manera integral, con una planificación, que lo conversábamos María José de la mañana, que esté basada en riesgo, pero orientada a resultados. Y ahí tenemos como uno de los principales planes o programas el desarrollo de una ley orgánica de presupuesto para tener solamente que revisar aquellos temas financieros que cambian año a año dependiendo de las perspectivas económicas. Y por supuesto desarrollar lo que vamos a implementar, que es un plan piloto para la implementación de un sistema de presupuesto basado en resultados, permitiendo planificar, ejecutar y monitorear los objetivos de desarrollo que tengamos trazados. Quiero cerrar mencionando que según las proyecciones que tenemos para este año y las estimaciones del año 2022, vamos a generar ahorro corriente el próximo año, lo cual es algo que no pensábamos lograrlo en tan corto tiempo. Con eso vamos a lograr que ese ahorro corriente financie aproximadamente el 30% de las inversiones públicas en el año 2022. Y ello, en conjunto con la ley de asociaciones público-privadas, nos va a permitir apalancarnos para invertir mucho más que aquellas capacidades limitadas que tenemos en el presupuesto. Para nosotros, y cierro con estas observaciones finales, esta pandemia nos ha enseñado mucho. Pero más allá de lo que nos ha enseñado y lo que nos llevamos cada uno para nuestras casas, lo importante es que queden debidamente documentados protocolos de manejo. Porque si bien nosotros teníamos como administración pública la visión de mitigación de riesgo, específicamente en temas de desastres, sobre todo en algunos temas ambientales, eventos inesperados como este no lo teníamos notado. Entonces, todos estos nuevos elementos tienen que ser incluidos en un análisis real, en estudios de planificación, en estudios de preinversión y en la toma de decisiones de las diferentes autoridades para la asignación de esos recursos
y a fin de que tengan una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo socioeconómico de las personas. Nosotros consideramos que este año debemos cerrar con un crecimiento de no menos del 9%. Eso nos va a permitir, por supuesto, que cumplir con las medidas para la ley de responsabilidad social fiscal, por supuesto en el tema de déficit, también en la parte de endeudamiento y irlo reduciendo. Y para el próximo año también esperamos, en el año 2022, teniendo como norte inversión social, inversión pública, seguridad, educación y salud, continuar con esa senda de generación de mejores oportunidades para todas las personas, siempre teniendo en cuenta que como economía diversificada, los retos son importantes. Estructuralmente, tenemos que asegurarnos de que tomamos esa transición por lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-19, tratando de buscar una mayor sostenibilidad en el tiempo y, por supuesto, así generando una mejor resiliencia ante las realidades que son constantemente evolutivas a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor viceministro de Finanzas del MEF, por su brillante disertación, con una exposición clara sobre cómo la República de Panamá ha abordado la pandemia y cómo las finanzas pues, han venido normalizándose en función de estrategias que todos los países pues, han ido en ello, apoyando la economía, los más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas. Interesante, ¿verdad? Se invirtió en vacunas. Y ahí deja claro que la vacunación es una inversión, ¿verdad? Vista en este contexto que estamos viviendo. Vamos a darle la palabra ahora a la gerente técnica del ICAP, María José Castillo, quien va a abordar el tema de la gobernanza en el marco de la modernización de los servicios. Adelante. Bueno, yo creo que tenemos un poquito de tiempo encima. Vamos, los anteriores sectores les han regalado minutos. Bueno, excelente, así que vamos. Y yo creo que el auditorio está gozando de este excelente panel. Bueno, vamos bien en tiempo, entonces no me ponga la presión de... Ni la voy a presionar. El viceministro me preguntó que si cumplió con los 15, le dije por 2. 30. No, Dos arriba, dos abajo. cumplió bien, lo que pasa es que esto no se maneja por uno, se maneja por un promedio. Es un equipo. Bueno, muy buenos días y casi que buenas tardes, más bien, ya son las 12 del mediodía y qué gusto, qué honor estar acá compartiendo algunas ideas. Tengo allá un profesor, así que qué difícil tarea, porque tengo hasta mis profesores aquí viéndome hablar sobre inversión pública, pero qué honor además, y un saludo también a las personas que nos acompañan virtualmente y que pues están interesados con este tema tan importante de cara a la pospandemia o a la reactivación de nuestras economías. Y pues los dos expositores que me antecedieron han sido claros respecto a la oportunidad que se presenta con la pandemia para pensar de una forma distinta y hacer las cosas de una forma distinta. Nos quedamos sin proyección. Usted se maneja a capela. Podríamos intentarlo. Grandes proyectos que acabaron en fiasco. Costa Rica, último país latinoamericano salpicado en caso de corrupción en obras públicas. Alcaldes de San José, Escazú, Cartago, La Juela, Osa y San Carlos quedan detenidos como parte de la Operación Diamante. Inversiones públicas millonarias en repoblaciones fracasadas y 6 obras públicas que terminaron en fracaso presupuestal. Fiasco, corrupción, detenciones, fracaso y fracaso. ¿Cómo nos duele a nuestros sistemas titulares como estos? Bueno, ya don Alan hizo una exposición profunda sobre este tema y es que más allá de inversiones sin propósito, de malas decisiones de inversión pública, de inadecuados mecanismos de gestión, es que estamos desaprovechando una oportunidad estupenda y excelente para generar prosperidad en nuestras sociedades, para generar progreso, pero lo más importante, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y hay otro elemento invaluable y es cómo titulares de este tipo y de esta naturaleza afectan en la confianza de la ciudadanía hacia nuestros sistemas, nuestros estados, nuestras instituciones y nuestros líderes. Y esto da otro tema que podría ser otro panel, pero hay una afectación en nuestra democracia, en la calidad
de nuestras democracias. Eso es pues, una discusión más profunda. Aquí les traía tres ejemplos, no me voy a detener en ellos, pero son tres ejemplos que no generan los mejores resultados a la sociedad. Y en diversos países de Centroamérica y en diversos niveles del Estado. Tenemos un proyecto de una planta hidroeléctrica que después de 7 años de inversión, que significaron 174 millones de dólares invertidos, se detecta 7 años después que era un proyecto cuyo estudio de mercado ya no obedecía con la demanda de mercado eléctrico, después de 174 millones de dólares. Perdón. Tenemos otro proyecto en donde hubo fallas en la ejecución, y las fallas en la ejecución tienen un costo enorme en la sociedad. Hubo sobrecostos que significaron un proyecto que inició con un presupuesto de 554 millones, terminará la obra con el doble del presupuesto proyectado, problemas de ejecución. Y tenemos un proyecto que inicia en plena campaña política a nivel de un departamento gubernamental y que después de 7 meses y una inversión que podríamos decir menor en relación con las que les acabo de presentar, pero después de 7 meses y que la campaña política terminó, una obra se deja detenida y $800,000 en pérdidas en un municipio pobre, además. Entonces, esto nos da un poco de luz de por qué es importante la inversión pública de cara al desarrollo de nuestros estados y particularmente estados como los nuestros, estados pobres y subdesarrollados. Y es que la coyuntura de la COVID, además, y eso lo hemos venido conversando en diferentes espacios, realmente lo que ha puesto de relieve son las fallas estructurales que han tenido sobre las que se han basado en nuestros modelos de desarrollo. Inequidad, pobreza, ¿cómo puede ser posible que estemos hablando de estados centroamericanos en donde el 60% de la población viva entre pobreza y pobreza extrema? El viceministro nos hablaba de los problemas de liquidez que enfrentan los estados y a sabiendas de que Panamá es uno de los países más ricos de Centroamérica en términos de la capacidad financiera que tiene el estado. Entonces, teníamos que pensar muy bien hacia dónde van esas decisiones de inversión pública, porque la inversión pública puede convertirse en ese brazo que puede instrumentalizar nuevos modelos de desarrollo, puede convertirse en ese instrumento para transformar, don Alan también lo mencionaba, para transformar la política pública en resultados de cara a la ciudadanía e impactar la vida de las personas, que debería ser el fin último de la inversión pública. Pero además hay un elemento importantísimo, y creo que Dominicana, en un reciente evento en donde participó el ministro de Planificación y Desarrollo lo mencionaba, la inversión privada no se mueve sola. La inversión privada se mueve en función de las señales de seguridad que los estados le den a la inversión privada. La inversión pública va a determinar la naturaleza de la inversión privada y hacia dónde se va a orientar la inversión privada. Y sobre este tema en particular, recientemente escuché una intervención de Mariana Mazzucato, que además tiene múltiples investigaciones. Ella es investigadora de London School. Exactamente. Y ella nos invita a tener una narrativa distinta de los estados, que los estados realmente pueden ser actores protagónicos en la creación de valor, actores protagónicos en la generación de innovaciones, y nos da un ejemplo estupendo para poner esto en evidencia. Y nos dicen, piensen en los teléfonos inteligentes, que es el aparato más disruptivo que tenemos actualmente. La narrativa que nos han vendido es que eso se produce en Silicon Valley, se produjo en los garajes, que se produjo por las innovaciones de Apple. Claro, por supuesto que sí, pero se montaron sobre una base ya establecida por los estados. El Internet, la invención más disruptiva que tenemos y que ha venido a transformar todas nuestras formas de vida, realmente nace de una inversión estatal, de una inversión que en aquel momento en Estados Unidos era una locura, pero fue una invención estatal. El GPS nace de una inversión también militar en los Estados Unidos, y el touchscreen o la pantalla inteligente también nace de subvenciones que la CIA realizó a 2 investigadores académicos en la Universidad de Delaware. Entonces, lo que nos invita es un cambio de narrativa y pensar cómo los estados realmente pueden ser promotores
de una transformación social y de una transformación económica en nuestros modelos de desarrollo. Pero para el caso de Centroamérica, eso significa también tomar conciencia, y de Latinoamérica en general. Tomar conciencia cómo las decisiones que se tomen en el nivel político y el asesoramiento técnico que también brindemos van a determinar si continuamos en la ruta del subdesarrollo o si damos un salto cualitativo hacia un desarrollo distinto. Un desarrollo equitativo, un desarrollo verde y un desarrollo sostenible. ¿Puedo poner esto por acá? Entonces, ¿a qué deberíamos de aspirar? Y bueno, está alineado un poco con el cambio de paradigma del que hablaba don Alan, y aquí he de decir que esto no es una invención mía. Recientemente estuvimos en un seminario de alto nivel en donde hubo una convocatoria de tomadores de decisión, de expertos, de académicos, y hubo un consenso generalizado sobre que veamos la pandemia como una oportunidad para impulsar un cambio de paradigma. La OCDE, en un reciente estudio del 2019, nos decía que nuestro desarrollo es irregular, básicamente a diferentes causas, pero particularmente porque nuestro progreso ha sido más reactivo que deliberado, es decir, no ha sido pensado deliberadamente desde los modelos de desarrollo, más bien ha sido una cosa reactiva, que ha ido en muchos casos dependiendo del vaivén político y hacia dónde haya visiones diversas de construcción de Estado, de construcción de nuestros gobiernos, y que ha sido más esporádico que sistémico. Es decir, la suma de iniciativas de diferentes sectores que en algunas ocasiones hasta se contradicen entre sí mismos y no tienen una integralidad. Y eso es lo que nos ha llevado a ese desarrollo irregular. Entonces, ¿hacia qué deberíamos de apuntar? Hacia ese modelo de desarrollo verde, sostenible, inclusivo, en donde ese driver pueda ser la inversión pública, pero una inversión pública que debe ser impulsada por el bien común y alineada con esos modelos de desarrollo que vendrían a atender las necesidades y a dónde nos duele más a los estados y a los gobiernos. Entonces, ya puntualizando y entrando en materia, en cuanto a los sistemas nacionales de inversión pública, que es la parte más operativa para poder fortalecerlos y convertirlos en esos drivers de desarrollo, pues habría que hablar un poquito cuáles son esos desafíos desde el punto de vista operativo, que además han sido desafíos que ya han sido puntualizados por la OCDE, por el Banco Mundial y por los propios expertos, en que incluso también pues, se llegó a un consenso en estos temas en el reciente evento que les comentaba. Y los desafíos básicamente van en 5 líneas o en 5 grandes desafíos que podrían ser a nivel de coordinación, a nivel de normativa, los sistemas de información, el talento humano y una serie también de desafíos propiamente en el ciclo de vida de los proyectos. Entonces, en términos de coordinación o de esa gobernanza que ya se habló anteriormente, podríamos decir que los sistemas nacionales de inversión pública son uno de los sistemas más complejos en términos de gobernanza, por los diferentes actores que intervienen de diferente nivel de gobierno en los diversos procesos de la inversión pública. Pero además, la inversión pública, pues por supuesto que forma parte de una inversión pública y por ende está en la dinámica política. De ahí es donde está un poco el kit del asunto, en esa dinámica política, cómo logramos convertir los SNIP en un rol asesor desde la propia planificación del desarrollo hasta el nivel más operativo de la toma de decisiones de la inversión pública. Y ahí es donde debemos procurar ese balance entre los estamentos políticos y los estamentos tecnocráticos que finalmente imperan para poder tomar decisiones acertadas. Entonces, en términos de coordinación, muy rápidamente algunos desafíos: la articulación entre los subsistemas. Por un lado tenemos los ministerios de planificación, tenemos los ministerios de Hacienda o de Finanzas, con la presupuestación y la asignación financiera a los proyectos. Por otro lado tenemos a las sectoriales, que formulan y evalúan proyectos, y en algunos casos, como el caso de Costa Rica, tenemos a los órganos de control, como la Contraloría General de la República. ¿Qué más nos duele en términos de articulación? Bueno, esa articulación intersectorial, multinivel, en donde
debería de privar un alineamiento de intereses en función de la planificación y de la visión país, que debería ser consensuada, ya se habló acá del consenso en cuanto al problema, y para el diseño de la política pública que atienda esas fallas estructurales, y también una coordinación horizontal entre los gobiernos locales. En la primera conferencia, creo que de inauguración de clase, se habló de transterritorialidad, y tiene mucho que ver con eso, problemas que se originan o cuyas causas se originan fuera de nuestras fronteras, pero que se necesita de un despliegue, de una coordinación articulada para hacer frente a esos nuevos fenómenos. En términos de normativa, bueno, tenemos un sistema regulatorio que se caracteriza por la proliferación de normativa. En muchos casos son normativas que se crean sin tener una valoración del costo-beneficio de esa normativa y cuánto le significa esa normativa a la carga administrativa en los procesos gubernamentales. Tenemos una visión, en algunos casos excesivamente burocrática, que lo que viene es alimentar la fragmentación, alimentar la atomización de normativas, de procedimientos, de procesos, que vienen a complejizar aún más esa gobernanza y por ende también pues una lentitud de procesos y procedimientos que en algunos casos no suman o no le agregan calidad al proceso final de la inversión pública. Sistemas de información, pues los sistemas de información son un reflejo de cómo operan nuestros sistemas administrativos. Si los sistemas administrativos operan como departamentos estancos, los sistemas de información van a reflejar esa realidad. Tenemos sistemas de información en el propio subsistema que no se comunican, no se conversan, porque no hay interoperabilidad. Y talento humano, bueno, talento humano, necesitamos personas formadas, especializadas en inversión pública, pero con una visión sistémica de la inversión, que nos permita ver más allá del operativo y de lo que hacemos dentro de nuestras funciones y de nuestros procesos. Y pues claramente habilidades para formular y evaluar proyectos adecuadamente. Y desafíos puntuales en el ciclo de vida de los proyectos. Yo pienso que un desafío general es tener una visión integral sobre la importancia de todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos. Se suele enfocar en la preinversión, en la formulación y evaluación de proyectos, pero no hay un acompañamiento en las fases siguientes, como la ejecución. La ejecución es como el corazón de la inversión pública, porque dependiendo de la inversión llevaremos los resultados que espera la ciudadanía o llevaremos más problemas a la ciudadanía. Entonces, en términos de preinversión, igual algunas sectoriales no tienen capacidad para formular y para evaluar, y terminamos con proyectos o estudios de prefactibilidad que tienen ciertas fallas. Llevar proyectos o aprobar proyectos con fallas es llevarle más problemas a la sociedad. Y bueno, tenemos que cambiar un poco la cultura. Se debe formular para tomar las decisiones de si un proyecto es factible desde el punto de vista económico, ambiental, social, y se generarán realmente los beneficios en la sociedad. Pero en la práctica, lamentablemente, en algunos países las decisiones se han tomado y las inversiones se han aprobado antes de que los proyectos sean formulados. Y en términos de inversión, bueno, pues hay que fomentar mayores capacidades institucionales y en las personas para tener una mejor ejecución de esa inversión y poder controlar los tiempos en los que se ejecutan los proyectos, la calidad con la que se ejecutan los proyectos, para que tengamos pues algún control de esa proyección financiera para que se cumpla dentro de lo planificado en el marco de los proyectos. Y aquí hay un elemento importantísimo, que es la contratación pública, que suele verse como un proceso insignificante muchas veces dentro de las propias instituciones y las unidades ejecutoras, pero ese es el kit del asunto. Porque en la contratación pública, dependiendo de las adquisiciones que hagas de bienes y servicios, vas a llevar basura a los proyectos. Pero además, porque la contratación pública puede ser la puerta de entrada de la corrupción. Entonces aquí necesitamos procesos y mecanismos transparentes, pero además personas profesionales especializados en contratación pública.
Y en evaluación ex post, bueno, algunos proyectos ni siquiera llegan a la fase de evaluación ex post, porque los recursos se han acabado en la inversión. Y hemos visto como una oportunidad para analizar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, documentarlo, sistematizarlo, y que incluso pueda ser una obligatoriedad al formular nuevos proyectos, revisar las lecciones aprendidas de proyectos previos, y lo que falló y lo que no deberíamos de repetir. Y para eso podemos hacer uso de las tecnologías de la información, y ahora va a presentar todas las oportunidades que se abren a partir de la inteligencia artificial y demás para pues, eficientizar este proceso. Y ya para ir cerrando, algunas reflexiones finales generales, podríamos decir, del sistema como tal. Y mucho se ha venido conversando en diferentes paneles y conferencias en el CLAC en este congreso sobre este tema, y realmente estas son motivaciones a las que nos invita, o reflexiones a las que nos invita Francisco Longo en un reciente artículo del 2020, en donde nos invita a pensar si los arreglos institucionales bajo los cuales operan los sistemas públicos actualmente son los que necesitamos, y si necesitamos mantener ese status quo. Y solamente como ejemplo, la mayoría de las instituciones que operan en los estados fueron creadas en el siglo XX y fueron creadas para atender problemas del siglo XX. Y la característica del siglo XX es que eran realidades relativamente estables, problemas lineales causa-efecto, pero hoy nos encontramos con una realidad totalmente distinta, entornos dinámicos, entornos complejos, múltiples actores, las reglas del juego cambian constantemente, volátiles, lo que hoy entendemos como una realidad en 2 años se transforma, o quien esperaba que la pandemia llegara en mayo y a los países latinoamericanos y nos viniera a transformar todas nuestras formas de interacción. Y muchos de esos cambios pues, son impulsados, por supuesto, por la globalización, los fenómenos transnacionales y, por supuesto, por la propia también disrupción tecnológica. Entonces, Longo lo que nos dice es, pensemos un poco si ese paradigma burocrático tradicional, que es sobre el que se sustentan las instituciones públicas, es realmente el paradigma bajo el cual deberíamos de continuar operando. Y nos invita a pensar en los 3 supuestos bajo los cuales se fundamenta el sistema burocrático tradicional. Y fíjense, contextos estables y problemas lineales causan peso, porque es lo que le permite a la norma tener esa capacidad predictiva, pero ya nos dimos cuenta que estamos en contextos dinámicos totalmente distintos y que chocan con ese supuesto. El Estado debe conocer muy bien la materia regulada. Se supone que el Estado, para regular, debe conocer muy bien qué es lo que vamos a regular, pero en la realidad, esas realidades y esos flujos de conocimiento fluyen más rápido fuera de los despachos y de las instituciones que lo que conocemos dentro de las estructuras institucionales. Y el tercer supuesto es un alejamiento entre los supervisados y o más bien, recientemente don Oscar Oslak hizo alusión a esto, entre los administrados y los administradores, y es lo que llamaba el agente y el principal. Entonces, ¿cómo el agente interpreta esas realidades y qué motivaciones tiene para tomar decisiones? Porque la burocracia lo que nos invita es a tener cierta imparcialidad para la aplicación de la norma, pero en la realidad necesitamos que los agentes vayan al terreno, se involucren con sociedad civil, se involucren con el sector privado, se involucren con las nuevas comunidades de conocimiento, con las redes de expertos, porque esa realidad va mutando constantemente. Entonces ya, para cerrar, y de manera muy puntual, ¿en cuánto estoy, Carlos? Estaba afuera. Estoy Pero no hemos salido porque está interesante. algunas reflexiones finales de, bueno, hacia dónde deberíamos de empujar esa innovación en los sistemas nacionales de inversión pública. Bueno, pensaríamos en una innovación que debe ser tanto hacia adentro de los SNIP como hacia afuera de los SNIP, es decir, utilizar las tecnologías
la disrupción tecnológica como instrumento para transformar los procesos, para transformar las normativas, para transformar las estructuras, las reglas, y una innovación hacia afuera para que tengan un rol asesor, desde la propia génesis de la planificación hasta la operacionalización de la inversión pública. ¿Qué significa esto? Pues considerar la misma gobernanza bajo la cual operan los SNIF como objeto de innovación, y esto está alineado con lo que les conversé anteriormente. Esa gobernanza bajo la cual operamos está soportada con este modelo burocrático tradicional, en la que necesitamos o deberíamos de pensar en otras formas y en otros modelos. Necesitamos aproximaciones más flexibles hacia la innovación. Mariana Mazzucato Tomás decía que de 10, en sus estudios ha identificado que de 10 innovaciones, posiblemente solo una llega a ser exitosa. Entonces nos invita a los estados también a pensar en tener aproximaciones más flexibles, tener más predisposición hacia la experimentación. ¿Qué significa eso? Ensayar nuevos modelos, evaluarlos y, si es del caso, echar para atrás si no funciona. Superar los hilos en la fragmentación, repensar la propia planificación, porque esta planificación debería ser acotada, porque tenemos que ir alineándola con el día a día, con esas realidades constantes y con ese mundo que va cambiando constantemente. El talento humano deberíamos de colocarlo como la base de la transformación de esa nueva gobernanza. Necesitamos tener en la administración pública y en los sistemas nacionales de inversión pública los mejores profesionales, y así debería ser, tener los mejores profesionales, pero que además tengan apertura para poder tener relación más allá de las fronteras administrativas, tener relaciones con las nuevas redes de conocimiento, con las redes de expertos, con la sociedad civil, pero que nazca desde la propia autonomía profesional que debería tener ese talento humano, y también ese profesional que debería tener también, que debería ser impulsador de esa coordinación multisectorial, de esa coordinación multinivel. Y bueno, cierro con esto ya rápidamente para darle el pase además a la siguiente presentación. Deberíamos de aspirar a tener sistemas de información interoperables que nos permitan pues, darle más eficiencia al sistema. Y bueno, lo dejo por ahí. Muchas gracias. En el marco de este panel de gobernanza digital, en el marco de la presentación y evaluación del proyecto, los diferentes expositores han venido en diferentes niveles, desde la introducción al tema por parte del director del ICAP, luego Alan Label viendo la inversión pública y el rol de las políticas públicas, vamos bajando, luego una experiencia con la República de Panamá, y luego María José viendo el tema ya de los sistemas nacionales de inversión pública. Pues ahora aterrizamos en una última conferencia, y yo creo que esta última conferencia es como la inversión pública, ¿verdad? Que cuando el presupuesto no alcanza, donde se corta es en la inversión pública. Entonces le va a tocar a don Iván, y él va a tocar el tema de la implementación de estos instrumentos digitales que de alguna manera vienen a apoyar esa gobernanza y que de alguna manera van a facilitar todo este tema de la gestión pública y obviamente en el marco de los contratos. Don Iván. Gracias a todos por su tiempo, por la espera también, parte un poquito retrasados. Tengo una pregunta. ¿Quién viene fuera de Colombia? Que levante su mano. ¿Quién viene fuera de Colombia? Todos. Bien, eso pueden. Porque me ayuda para lo que quiero mostrar. Bien, ustedes saben lo que es esto, ¿cierto? Es un mapa donde muestra el lugar donde estamos ahora. Exacto. Pero también muestra cómo está ordenado la ciudad a partir de carreras y calles. Y es así siempre. Acá no les ha llamado la atención eso. Pero fíjense que si ustedes fueran a Japón, se dan cuenta que no hay calles. Si ustedes quisieran preguntarle a alguien acerca de cuál es la calle, no sabría. Lo que sería, en realidad, usted está parado al frente de la manzana 39. Y también está muy cerca de la 29 y de la 20.
Pero ¿cómo nosotros comprendemos esto? ¿Cómo podemos saber la altura, por ejemplo, la numeración de las casas? Existe una numeración de las casas, pero las casas no están ordenadas como uno cree. Por ejemplo, la casa 1 está en ese lugar y no necesariamente la casa 2 está cerca. Eso se debe al tiempo en que se construyeron las casas. Son formas distintas de entender el ordenamiento del territorio, ¿cierto? La distribución de los elementos. Y así vemos cómo están distribuidos. Pero si ustedes fueran a Costa Rica, ¿por qué se ríen? Si ustedes se fueran a Costa Rica y fueran a ICAP y le preguntaran a cualquier funcionario de ICAP cuál es la calle que está al frente, no va a saber. ¿Cierto? No va a saber. Pero sí va a saber darle la dirección y le va a decir desde la heladería Pops 100 metros sur, 50 metros oeste. ¿Sí? No entendemos eso, ¿no? Se parte del supuesto de que el norte está, por supuesto, arriba. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viendo nosotros ahora? ¿Qué relación existe entre la orientación geográfica con la preinversión? Y fíjense que es algo bien interesante. A mí me encanta hacer estas relaciones para poder comprender mejor ciertos fenómenos. Ocurre lo siguiente, que todos los temas de ordenamiento del territorio, y particularmente las direcciones, ¿no?, son muy culturales, y todos los países tienen su forma de poder hacerlo. Y difícilmente se va a cambiar. Difícilmente se va a cambiar. Difícilmente la gente de ICAP va a decir, así se llama la calle, y esta es la numeración, por más que tenga el número, y la calle tenga quizás un nombre. ¿Bien? Pero, ¿cuál es la similitud? La similitud es que todos los países, sin excepción, tienen guías metodológicas, generales y específicas para formular y evaluar proyectos de inversión pública. Pero no necesariamente son distintas, son muy similares. Así como uno puede, por ejemplo, orientarse en un país determinado con las coordenadas adecuadas, con ciertas orientaciones, también todos los países de la región y del mundo pueden hacer inversión pública a partir de sus guías metodológicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Es la innovación tecnológica, ¿sí? Acá vemos algunos puntos que se abordan en un proyecto de preinversión, ¿no? Desde la identificación del proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, análisis de riesgo, análisis de impacto ambiental, evaluación económica y social, evaluación financiera, etc. Todos los países en menor o mayor grado y sofisticación lo hacen. Pero fíjense que los problemas surgen con los sistemas de información, ¿verdad? Y se profundizan, sobre todo cuando tienes sistemas de información, pero esos sistemas no son interoperables. Y también los productos de información empiezan a mermar o bien se favorecen. En el fondo, si tenemos productos de información interoperables y tenemos sistemas de información robustos, generamos mejores productos de información, y a la inversa, por supuesto, si la calidad no es buena, afecta, por supuesto, la toma de decisiones. Vemos cómo se va escalando, ¿verdad? Pero siendo proactivo, lo que nosotros queremos siempre es generar el valor público adecuado. El valor público surge a partir de la inversión pública. ¿Sí? También, por supuesto, inversión privada. ¿Por qué no? Pero fíjense que la inversión pública es muy importante por todo lo que se mencionaba anteriormente, pero sobre todo porque la inversión pública es un dinamizador de la economía, genera empleo indirecto e inducido. Y ahí ya no se puede muchas veces conocer cuál es el alcance de la inversión con el empleo inducido. Pero también es importante por lo que mencionaba Alan, porque la inversión que se puede realizar para hacer gestión de riesgo puede ser reactiva, puede ser correctiva, pero también puede ser prospectiva. ¿Sí? Un concepto que Alan acuñó hace mucho tiempo, ¿no? La gestión prospectiva del riesgo, que busca no generar nuevos riesgos hacia un futuro. Pero también hemos visto que ese riesgo es una construcción social. ¿Sí? No es tan solo, no depende de una sola variable que son las amenazas, sino que depende de la vulnerabilidad de la exposición. Y por supuesto también a partir de la resiliencia que tiene de cada proyecto de inversión pública. Acá vemos, por ejemplo, un proyecto de inversión pública con una serie de amenazas que están ahí de forma, son inminentes de que puedan ocurrir, incluso podemos ver ahí el COVID-19. Pero esta realidad no va a pasar. Siempre, digamos, va a existir y posiblemente no vamos a poder contrarrestar la ocurrencia de estos efectos.
de estos impactos, de estos eventos peligrosos, pero sí podemos gestionar el riesgo de forma prospectiva. Ahora, ¿por qué es importante la gobernanza digital? Porque se ha trabajado profundamente en la gobernanza de los términos de la gobernanza de los gobiernos y las relaciones de interdependencia que se generan al interior de la institucionalidad, pero también con la sociedad civil. Pero cuando hablamos nosotros de gobernanza digital, estamos incorporando un elemento, que es la tecnología, que es la innovación tecnológica. Y ahí quiero que podamos ir. ¿Por qué? Todo lo que vemos nosotros en el territorio, y lo dijo anteriormente María José, también el viceministro, son datos, ¿bien? Es información que existe y que en algunos casos se recopila y en otros casos no. Y para poder avanzar en todos estos temas de inteligencia artificial, Big Data, inteligencia de máquinas, es necesario recopilar datos. Pero no tan solo recopilarlos, sino que sistematizarlos, generar protocolos para que los datos puedan ser finalmente interoperables. Y acá es muy importante esto, que son los sistemas de información. Los sistemas de información. Ahora, ¿cómo avanzar hacia una gobernanza digital en la preinversión? Podría ser la pregunta. Y nosotros tenemos una alternativa, que es la que ustedes pueden ver acá atrás, Incentiva. Incentiva es la iniciativa centroamericana para una inversión con valor agregado. Incentiva tiene un impacto territorial positivo, por supuesto, en los 7 países de la región. Pueden ver ustedes a mis espaldas. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es el valor agregado que se quiere proporcionar? Es justamente llevar todo esto que se desarrolla habitualmente, por ejemplo, en papeles, documentos, archivos Excel, Word, llevarlos a un sistema de información. A un sistema de información que sea de código abierto, que sea escalable, que sea flexible, que sea ágil y que pueda estar a disposición de todos los países como un bien público regional. Y que los formuladores de proyectos de inversión pública que se encuentran en los ministerios sectoriales, incluso los gobiernos locales, lo puedan utilizar. Pero no es fácil esto, es bien complicado. Pero nosotros hemos avanzado y no quiero detenerme en esto técnico, pero hay un desarrollo tecnológico que va a concluir en marzo del próximo año y les voy a mostrar un avance. Acá vemos algunos temas técnicos respecto de los lenguajes de programación, bases de datos internacionales, todo eso de código abierto, no hay que pagar licenciamiento, etc. Pero lo que ustedes ven acá es la interfaz de este sistema de información. Es una interfaz amigable donde vemos cómo se puede desarrollar un proyecto de inversión pública y vemos los porcentajes que avanzan en cada uno de los componentes. Por supuesto, en fases de preinversión, proyectos que están en una fase de perfil, prefactibilidad o factibilidad. Pero lo innovador es esto, que está acá. Es en un ambiente colaborativo. Es decir, por ejemplo, la entidad que está formulando un proyecto de inversión pública puede establecer roles e ingresarlos y darle ciertos poderes al interior del sistema de información. Eso es muy útil porque en el fondo logra distribuir las tareas de forma eficiente. Y es más, actualmente los proyectos de inversión pública se desarrollan como con un estilo de tesis desplegado, donde se comparten un documento unos con otros, se comparten extractos y finalmente se unen en un solo documento que seguramente tiene un nombre final, porque se maneja de esa manera. Nosotros lo que proponemos es que las propuestas de proyectos de inversión pública se generen en un sistema de información. Se pueda escribir en este sistema de información, se puedan subir imágenes, se puedan interconectar con bases de datos, se puedan interactuar con mapas y por supuesto se pueda favorecer el proceso de formulación de proyectos de inversión pública en tiempo y en calidad. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Por ejemplo, si nosotros ingresamos ya al detalle de una de estas cajas, vemos que todo está ordenado. Es decir, el formulador ingresa y va a los datos censales y va a poder conocer si está disponible la información de los datos censales sin tener que darse la vuelta completa. Va a estar todo concentrado acá, como una guía. Y también van a haber otros elementos que hacen alusión, por ejemplo, a las ayudas para poder orientar al formulador. O sea,
va a ser como una guía práctica para formular un proyecto de inversión pública. En este espacio que ustedes ven acá, va a poder redactar su informe, ¿sí? Darle esa coherencia y consistencia tan necesaria. Si, por ejemplo, bueno, es necesario georreferenciar la información, ¿no? Va a haber a disposición un mapa, un visor de mapa, donde se va a posicionar la coordenada y vamos a tener un elemento muy importante, esencial, para poder mapear la inversión pública. Y este producto también es clave, que tiene que ver con los escenarios de cambio climático para todos los países de la región en una escala de 1 kilómetro de píxel. 3 escenarios de cambio climático que van a señalar cómo se va a comportar la precipitación, las temperaturas desde ahora, digamos, hasta el 2100. Y esto puede favorecer de forma considerable el cómo se desarrolla la inversión pública, ¿no? Por ejemplo, cómo afecta el cambio climático en ciertos tipos de cultivos, cómo afecta en determinados tipos de amenazas vinculadas al clima. Estoy tratando de ir sumamente rápido, podría detenerme en cada uno de estos temas, pero ¿qué quiero decir? Me gustaría que se quedaran con esta imagen, ¿sí? Creo que es muy importante. Cuando uno logra que un sistema de información tiene legitimidad institucional, que lo hemos estado trabajando con todos los sistemas nacionales de inversión pública, con una serie de reuniones, y vemos que los países se comprometen a usar este sistema de información para formular proyectos de inversión pública, empezamos a generar una multitud de datos estandarizados y de calidad. Y finalmente, cuando tenemos todo un proceso completo de formulación de un proyecto de inversión pública, donde se imprime incluso, ya lo voy a mostrar, se puede imprimir el proyecto de inversión pública para poder presentarlo a los evaluadores, que tenemos información en un punto, por ejemplo, o en una línea o en un polígono. Información que va a hacer referencia al nombre del proyecto, un ID, el sector, el país, el municipio, los costos asociados al proyecto de inversión pública, indicadores de rentabilidad económico-social, indicadores de riesgos, indicadores de impacto ambiental. Es decir, tanto el formulador como el evaluador en su minuto va a poder hacer análisis de calidad con la información disponible, ¿sí? Quiero que se queden con esta imagen porque es muy importante, porque para allá apunta el sistema, ¿sí? Para poder desarrollar análisis mucho más sofisticados. Y por supuesto también se puede generar un imprimible porque se genera un reporte automático y se puede editar en Word, ¿verdad? Acá vemos cómo se genera el imprimible. Quisiera terminar con lo siguiente. Este sistema de información que promueve la formulación, evaluación de proyectos de inversión pública, la validación, la priorización de proyectos de inversión pública, representa un importante avance en acortar la brecha digital en la inversión pública. Y no se descarta el alcance futuro hacia las asociaciones público-privadas y el impacto que podría generar ahí. Permite lograr una adecuada trazabilidad en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Es decir, si el tomador de decisiones quisiera conocer el proyecto de inversión pública que se desarrolló 3 años antes, y está en tal lugar, podría conocer ese proyecto de inversión y los indicadores asociados a ese proyecto de inversión, pero también comparar con otros proyectos de inversión similares. Logra interoperar sistemas de información y mejorar los estudios de análisis técnicos en fase de preinversión, ayuda a mejorar la eficiencia, ayuda a mejorar la respuesta, acelera el ritmo de innovación y de modelación de escenarios futuros y transforma, esto es muy importante la señal que se le da también a la institución, transforma y influye positivamente en la cultura de la organización que por fin sabe que le está llegando la innovación tecnológica, no tan solo en el discurso. Posibilita mayores estándares en la modelación de escenarios futuros. Como dije anteriormente, el uso de estos datos puede generar análisis que se pueden hacer incluso con otro tipo de tecnologías, redes neuronales, por ejemplo, inteligencia artificial, y genera mayor valor público. Eso es fundamental. Lo que ustedes ven atrás son las autoridades que estuvieron presentes en la Carta de Punta Cana, en la firma de la Carta de Punta Cana, y particularmente en el seminario que tuvo por nombre el rol de la inversión pública en la recuperación económica post-pandemia. Se firmó un documento con 13 acuerdos para poder avanzar en esta línea. Representantes de los 7 países y de organismos regionales
e internacionales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Y obviamente que Iván respondió ante la necesidad y ante la reflexión, ingenio y una presentación también magnífica. Señoras y señores, la verdad que hemos tenido un panel de alto nivel y estamos muy agradecidos con las exposiciones, a ustedes por escucharnos, a los que nos siguen por streaming también, y obviamente pues el CAP como organismo de la integración, como un organismo intergubernamental de la región de Centroamérica, CEMACICA, pues sigue en este proceso de gestión de conocimiento y obviamente que si ustedes quieren continuar viendo todo lo que se está produciendo, pues entran a la página de la institución, que es icap.ac.cr, y ahí van a encontrar información sobre lo que se ha venido trabajando acá y mucha más información sobre lo que tiene que ver con la dinámica de la agricultura. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Gracias.